Hay una pregunta que todo el mundo se hace antes de un mundial y que muy poca gente sabe responder con datos. ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Qué selección va a levantar la Copa del Mundo? Esto es una respuesta que no necesitamos los datos, que no necesitamos el corazón y que no necesitamos la visión de aficionado, sino que necesitamos el análisis que te voy a presentar en este vídeo. Y para ello vamos a analizar cuál es el valor del mercado de las 10 selecciones más potentes del mundo, cuáles son sus últimos resultados en las últimas competiciones y, por tanto, quién tiene más posibilidad de ganar este Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenido a Business del Fútbol. Hoy, ¿qué selección levantará la Copa del Mundo? Arrancamos. Porque resulta que el fútbol internacional tiene una forma muy específica de trabajar dentro del mercado financiero. Y entender esta forma de trabajo te va a permitir entender cuál es la selección con una mayor posibilidad de ganar este Mundial 2026. Así que olvídate de todo lo que has leído en los periódicos la última semana y vamos a pasar a entender cuáles son los puntos claves del mercado financiero del fútbol internacional. Y empecemos por lo más importante, que es el ranking de las 10 selecciones más valiosas, de las 10 selecciones de fútbol más valiosas en la actualidad. En primer lugar, Inglaterra, seguida de Francia y de España. Y aquí vemos que ya la brecha disminuye para seguirla por Portugal, Brasil, Argentina y Alemania, entre otras que continúan la lista. Importante aquí valorar que solamente son 3 las selecciones que sobrepasan los 1.000 millones de euros de valor y son España, Francia e Inglaterra. Es decir, tenemos este primer grupo de Inglaterra, Francia y España que superan los 1.000 millones de euros y que los siguen otro segundo grupo que está oscilando entre los 800 y los 860 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que la brecha que separa España de su siguiente, que es Portugal, es de más de 445 millones de euros. Y este es el valor total de la plantilla de Argentina en el Mundial que ganaron en Qatar 2022. Es decir, las diferencias que existen dentro de estos valores de mercado son muy elevadas, pero a nivel de rendimiento deportivo no son brechas tan elevadas. Y si te preguntabas por qué lidera este ranking Inglaterra, la respuesta también es muy sencilla y es por la Premier League. La Premier League es la competición de fútbol con unos mayores valores dentro de los derechos televisivos, con unos mayores ingresos por parte de la televisión. Y esto permite que haya mejores estrellas jugando, que los sueldos sean más elevados y que al final el valor de marca de Premier League y por tanto del país donde se juega, de Inglaterra, aumenten con respecto al de las otras selecciones del torneo. Pero ahora sí, hablemos del fútbol, de los resultados reales de la competición. Vamos a mezclar el valor de mercado de las selecciones que hemos visto con los resultados deportivos en las últimas competiciones. El caso de Rusia 2018 se cumple el pronóstico a nivel de mercado. Es decir, Francia era la selección más valiosa del torneo y fue la selección que acabó ganando la competición. Aquí se cumple la relación dinero con resultados deportivos. El siguiente caso es el caso de Qatar 2022, el último mundial de fútbol, donde llegaba Inglaterra como la selección más valiosa, cayendo en cuartos contra Francia, que jugó la final contra Argentina. ¿Quién ganó? Argentina, con uno de los presupuestos no más elevados, no formaba parte de la parte alta de la tabla, sino que contaba como la octava selección con un mayor presupuesto. Por tanto, aquí la correlación no existe. La selección más valiosa no tenía una relación directa con el rendimiento deportivo. Vale, pero entonces esto es un lío porque en 2018 se cumplió la correlación y en 2022 no se cumple la correlación. ¿Con qué nos quedamos? Pues lo importante, lo fundamental de este episodio es que entiendas que no va tanto con el presupuesto, puesto que sí que es cierto que entre las 10 primeras selecciones es lo más sencillo que una de ellas sea la ganadora, porque a nivel económico el fútbol tristemente está ligado totalmente al dinero en cuanto a los resultados deportivos y esto es así. Lo que pasa que sí que es verdad que dentro de esa pool de las 10 primeras selecciones va a depender más del ratio de eficiencia que del presupuesto en sí. Argentina demostró en Qatar 2022 que no es tanto el valor de tu plantilla, no es tanto esa pool de talento de tu plantilla y asociada a tu presupuesto,
como la eficacia, la eficiencia con la que trabajes dicha plantilla. Y esto es lo que les llevó a ser campeones del mundo en la última competición. Pero existen 3 variables que el mercado financiero ignora, pero que son fundamentales para entender este concepto de eficiencia y eficacia dentro de la competición. En primer lugar es el factor generación. Y esto yo como española lo conozco en cuanto a la última competición que ganó España al Mundial en Sudáfrica 2008, que fue cuando teníamos una selección con una generación muy potente de Puyol, Casillas, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi. Son jugadores que han marcado un antes y un después dentro de la selección española, puesto que se juntó un grupo con mucho talento, también con madurez competitiva, pero también con estrellas jóvenes y un equipo con ganas y con ambición. Esto es fundamental. Y no solamente está asociado con el presupuesto de la plantilla, sino que también con este factor generación. En el caso de la actualidad, por ejemplo, España, el top 3 de las selecciones más jóvenes con Lamine Yamal, con Pedri o con Gavi, son jugadores que son muy jóvenes y que no tienen esa madurez competitiva que igual en otras selecciones como Francia o Inglaterra sí que tienen. El segundo factor es el factor del hambre del ciclo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, su último mundial ganado fue en el año 2002. Por tanto, pasaron 20 años hasta que llegó a ganar ese mundial de nuevo. En el caso de Francia, encontramos que en el 2018 ganó el Mundial y en el 2022 llegó a la final. Esto es una situación un poquito más complicada de que se dé a cabo, puesto que sí que es verdad que las selecciones, una vez ganan el Mundial, suelen tener un momento de caída o de bajada. En el caso de Francia, veremos si este Mundial le permite mantener ese pico de competitividad y de llegar hasta tan pasadas las fases del torneo, o si ya alcanzó su pico en el pasado Mundial y ahora vemos la bajada de la selección gala. Pero lo que sí que es cierto es que también este hambre, esta predisposición a ganar un mundial es algo que acentúa mucho el nivel de competición por parte de las selecciones. Y el tercer factor, pero ni muchísimo menos el menos importante, es el factor de la sede, es decir, dónde se juega el mundial. Y en este caso, México, Canadá y Estados Unidos se unen para albergar estas 16 sedes en 3 países diferentes para la competición. Esto va a permitir que las selecciones de Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil como selecciones muy potentes, lleguen con un puntito extra que el resto de competidores a nivel, por ejemplo, europeo no cuentan. ¿Por qué? Porque al final la aclimatización, la latitud, la altura, todo esto va a ser diferente y necesita un periodo de adaptación por parte de unas selecciones que es mucho más amplio que por selecciones que son mucho más próximas a nivel de distancias. Por tanto, este factor tampoco se tiene en cuenta en el mercado y duda es un punto comparativo importante dentro de la competición. Así que a la respuesta de quién ganará este Mundial 2026 ya sabes qué responder: la selección que sea más eficiente. Y esto está relacionado con el primer gráfico, la primera tabla que hemos visto de Transfer Market. No olvides en esta tabla que se muestra la valía a nivel económico de las selecciones, pero no la eficacia de las mismas. Y esta eficacia está determinada por los 3 puntos que hemos visto, que son el factor de generación, también el hambre de competición, el hambre de ciclo y por último la sede donde se juega. Por tanto, a la pregunta de quién ganará el Mundial, la respuesta es la que sea la más eficiente. ¿Y cómo vamos a saber quién es la más eficiente? Pues nos va a tocar esperar y ver partido a partido quién consigue unos mejores resultados con la valía y con el valor de mercado asociado a dicha selección. ¿Ganará Inglaterra este Mundial 2026? Desde luego tiene los números y es la más valiosa dentro de la tabla. Pero como hemos visto, no siempre esta valía, este nivel económico, tiene relación con la eficiencia y con la eficacia. Así que para ver cuál es la selección más eficiente y la más eficaz en este Mundial 2026, no olvides suscribirte a este canal, a Business del Fútbol. La semana que viene te traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de esto y muchas otras cosas. Así que suscríbete, dale like si te ha gustado y déjame un comentario para saber quién crees que va a ser la selección que gane este Mundial y por tanto quién crees que es la selección más eficiente de la competición FIFA 2026. Nos vemos la semana que viene. Esto es Business del Fútbol. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!